Bien, amados hermanos, que Dios le bendiga en esta noche. Vamos a estar pues meditando en la palabra de Dios. Hoy estaremos hablando de un tema importantísimo, hermanos: cómo se administra la iglesia del Señor en este tiempo. Oremos a Dios y que Dios en esta noche sea glorificándose pues una vez más, y que su nombre sea bendecido a través de la palabra de Dios. Soy el ministro del Señor Pascual Campo Álvarez desde Perú, Huancayo, para el mundo entero. Oramos a Dios. Padre bueno que estás en los cielos, te damos la gloria y la honra en esta noche, Señor. Una vez más nos presentamos delante de ti, con ese corazón contrito y humillado, Señor, sabiendo que tú eres el maestro, tú eres el profesor de lo que tú nos enseñas, de lo que tú nos das, Señor. De eso nosotros compartimos a tu iglesia. Te rogamos en esta noche, una vez más, que tu Espíritu Santo sea tomando nuestros labios, controlando nuestra mente y nuestro corazón, y cada palabra que hablemos, Señor, sea de bendición para tu pueblo. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Vamos a lanzar las escrituras, amados hermanos. Primera de Corintios capítulo 12, 28. Allí está el orden de la jerarquía de Dios en el ministerio de su iglesia. A veces, hermanos, la ignorancia de las escrituras, la falta también de maestros en la iglesia, hace que se administre la iglesia como le parece al líder, como se le ocurre. Por eso que Dios ha dejado 5 ministerios. Dios no dejó solamente el ministerio del pastor, Dios ha dejado 5 ministerios. Veamos entonces, la palabra de Dios se lee de esta manera: a unos puso Dios en la iglesia, primeramente apóstoles, no dice pastores; luego profetas, todavía no dice pastores; lo tercero, maestros. Vea que ahí como que caduca los ministerios. Luego los que hacen milagros son el don; después los que salen son el don, es el ministerio; los que ayudan, los que administran, los que tienen don de lenguas. Ve, hermanos amados, como dice la escritura, vamos a ver acá en el libro de Isaías, capítulo 5:13. Dice lo siguiente, Isaías: por tanto, mi pueblo fue llevado cautivo porque no tuvo conocimiento, y su gloria pereció de hambre y su multitud se secó de sed. Está hablando de la iglesia. ¿Por qué la iglesia fue llevada cautivo? Porque no tuvo conocimiento ¿de qué? De las sagradas escrituras. Por eso usted ve que la iglesia camina como se le ocurre al pastor, imitando las cosas del mundo, trayendo las cosas del mundo a la iglesia. O sea, ahorita la iglesia no ha sido el mundo, sino que el mundo está dentro de la iglesia. Entonces volvemos entonces a 1 Corintios para ver bíblicamente cómo se administra la iglesia de nuestro Dios en este tiempo. El primero que rompe trocha, el primero que abre camino bíblicamente es el apóstol. Ahora, hermano, ¿cuál es su labor del apóstol dentro de la obra de Dios, dentro de la iglesia? ¿Cuál es su trabajo? Porque hay muchos que
que tienen ministerio apostólico, pero trabajan por un lado, otros que se hacen llamar profetas trabajan por su lado, otros que son maestros por su lado, pastores por su lado y los evangelistas por su propio lado. Exactamente como dice la Escritura aquí, que vivimos pues creo que el día sábado, ¿verdad? Vimos ahí 56, dice, sus atalayas, 56, 10 y 11, sus atalayas son ciegos, todos ellos ignorantes, todos ellos perros mudos, no pueden ladrar, soñolientos, echados a en el dormir. Y esos perros comilones son insaciables y los pastores mismos no saben entender. Todos ellos siguen sus propios caminos, cada uno busca su propio provecho, cada uno por su lado. Así están caminando los llamados apóstoles. Ya porque ese apóstol ya tiene derecho a hacer congresos, y hacer congresos. Usted veía a muchos apóstoles que me reservo sus nombres haciendo congresos y un montón de tonteras, hermanos. El que debería hacer el congreso no es el apóstol, tampoco sería el profeta. El que tendría que hacer los congresos es los maestros en las escrituras. Eso usted no lo sabía. Entonces mire, un apóstol es el que abre trocha. Ejemplo tenemos en Cristo Jesús. Ejemplo tenemos en los 12 apóstoles. Y una forma más minuciosa, más específica, más detallada encontramos en Pablo. ¿Cuántas iglesias Dios abrió otra vez Pablo? Porque no es el apóstol que lo abre. El apóstol es un instrumento de Dios, así como es el pastor, así como el evangelista, así como el profeta, así como el maestro. Solamente somos instrumentos. No es que el apóstol tiene poder, no, el apóstol no tiene ningún poder, ningún ministerio tiene poder, todo es de Dios. Mire usted a los apóstoles en este tiempo. ¿Hay ministerio apostólico? Sí, lo hay. Abren iglesias, fundan iglesias, y tienen ese don de fundar iglesias. Y van ellos, esos apóstoles, lo veo aquí, acá en Huancayo. Esos apóstoles comienzan abren el grupito y de frente ponen un pastor. Mire la ignorancia, hermano, de las Sagradas Escrituras. No es porque usted es apóstol, usted va a abrir el grupo y va a poner de frente un pastor. ¿Quién le engañó eso a usted? ¿Quién te engañó eso a ti? Tú abres el grupo, se forma el grupito, porque hermano, al apóstol que es directamente, hermano, llamado por Dios y conoce bien la Escritura, al apóstol le siguen los locales. Yo veo aquí apostolistas que están alquilando locales a los mundanos para formar un templo, una iglesia para Dios. No, al apóstol le siguen los locales. Aquí no encontramos en la Biblia en ninguna parte que Pablo haya alquilado locales para formar una iglesia. Le entregaban locales en las casas. Claro, toda iglesia comenzó en una casa, pues hasta que el grupo se va formando, o por ahí alguien dona un terreno, pero siempre se ha comenzado en una casa. Aquí donde estamos, por ejemplo, es una casita. Este no es un templo adecuadamente como debe de ser. Por eso usted ve que aquí había una ventana atrás, porque era una casita. Acá también hay una puerta que salía para el patio, porque no es un templo pues como debe de ser, ¿verdad? Entonces, así están trabajando los apóstoles, y se creen los apóstoles, los apostolizos acá de Perú, y muchos países que ellos son los encargados de administrar la iglesia. ¿Quién le engañó a usted que el apóstol administra la iglesia? Para eso Dios ha dejado un maestro. La obra ya no lo administra un solo ministerio, es un equipo. Apóstol, profeta, maestro, evangelista y pastor. Pero de los 5, estamos diciendo varias veces, de los 5 ministerios que Dios ha dejado, es el ministerio del maestro el que centra todo. Porque hay apóstoles que hablan tonterías. Yo lo veo ahí en internet, en YouTube. Enseñan tonterías. Que Dios les reveló, hermano.
La palabra ya está revelada, la palabra ya está dada. Solamente hay que obedecer lo que está escrito. Es cierto que va a haber algunas revelaciones de repente de algunos acontecimientos o de un hermano que está andando mal, pero ya la palabra está revelada. No es que porque eres apóstol ya Dios te va a dar otra revelación y distinto a la Biblia. No, no. La Biblia ya está revelada. Ya no se necesita ninguna otra revelación fuera de la palabra de Dios. Pero usted ve, mírese en internet, hombres que se hacen llamar apóstoles trayendo revelaciones que no están en la palabra de Dios. Recuerde que aquí hay una clave para conocer bien la escritura. Pues hermano, cuando tú conoces bien la palabra de Dios, ningún apóstol listo, ni evangelista, ni profeta listo te va a engañar. Que dice el Señor que va a ser a las naciones y tantas tonterías. Y lo que tú necesitas saber, no te lo descubres, porque Dios no está con él. Pues. Miren Deuteronomio capítulo 29. Escucha bien. Y no confunda Deuteronomio 29 con Jeremías 33:3. No se confunda ahí. Las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios. Hay misterios profundos. Por ejemplo, en cuánto tiempo, en el tiempo bueno, del ser humano, en qué tiempo Dios creó los cielos y la tierra, nadie lo sabe. Dios no te lo va a revelar. Mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos para siempre, para que cumplamos todas las palabras de esa ley. Las cosas que están aquí en la Biblia reveladas, eso es lo que nosotros tenemos que cumplir, obedecer. Hay gente que está queriendo que Dios le revele, que Dios le muestre. Si lo que aquí está escrito, hermano, no lo podemos cumplir a un 100%, Dios te va a revelar cosas. Y hay gente tan neófita, hermanos. Digo neófita porque no saben discernir las cosas. Ellos confunden ese texto. 33, 3 dice: clama a mí y yo te responderé. Está hablando de una petición que tú necesitas. Y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Pero no de los secretos de Dios, porque los secretos de Dios nunca te lo va a revelar. Acá dice tajante: las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios. Por ejemplo, mire, te voy a decir algunas cosas nada más. Por ejemplo, ¿por qué Dios prohibió en la época de Moisés no comer chancho? Es un misterio. En cambio, la gracia ahora sí podemos comer. Por ejemplo, Dios, ¿por qué dio la circuncisión al pueblo de Israel y en ese tiempo ya no a la iglesia evangélica? ¿Ves? Son misterios de Dios. ¿Por qué Dios hizo un pacto con el pueblo de Israel acerca del día del sábado, el día de reposo, y con los otros gentiles no? ¿Ves? Son misterios de Dios. ¿O por qué, por ejemplo, Dios prohibió en el tiempo de la ley, por ejemplo, que una mujer que estaba menstruando no podía venir al culto? Es otro misterio de Dios, cosas secretas que le pertenecen a Dios. ¿Por qué en ese tiempo, por ejemplo, se permitía quemar los inciensos en los cultos? Ahora esos inciensos ya no se practican, porque dice que la oración ha reemplazado al incienso, como también el sacrificio de Cristo ha reemplazado a los holocaustos que en ese tiempo se hacía por los judíos, ¿no? Quemando bueyes, carneros, machos cabrillos, todas esas cosas. ¿Por qué? Son asuntos de Dios. Hay muchas cosas que Dios nunca nos va a decir, nos va a revelar. Hay muchos hermanos que oran y son a veces revelaciones del diablo para confundirte. Dios no te va a revelar sus cosas de Él, porque ahí está escrito y lo dijo: las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios, y punto. Se acabó. No hay que Dios me ha revelado, que Dios me ha dicho. No. Dios te va a decir: obedece mi palabra. Dios te va a decir:
sujétate a mi palabra. Dios te va a decir, haz conforme a todo lo que yo dejé escrito. Eso es lo que Dios te va a hablar, te va a decir. Dios no te va a revelar cosas que no está acá en la Biblia. Lo que está acá es que tenemos, quién sabe, Dios nos puede revelar, por ejemplo, discernir de repente algunos temas, por ejemplo, como yo por ejemplo le pedí al Señor cómo es que se produce los diferentes tipos de razas, porque hay 6, ¿verdad? Color de los ojos, color de cabello, color de piel, estatura, tamaño, forma de ceja, forma de labios. Entonces yo le pedí a Dios que me diera o me revelara o me diera el discernimiento para discernir, ¿no? Para que me diera capacidad para saber discernir, y Dios me lo dio. ¿Ves? Cómo se producen los diferentes tipos de estaturas, color de piel, color de cabello, color de ojos, color de piel, ojos, cabello. Dios, por donde de discernimiento o de ciencia, me enseñó que es la creación, cuando Dios creó a Adán y Eva, Dios puso en los óvulos de Eva, en los espermatozoides de Adán, todas las formas del ser humano. O sea que a medida que Eva daba a luz los hijos, nacieron negritos, trigueños, nacieron cobrizos, nacieron blancos, blancos colorados, las razas que conocemos. Nacieron grandes, medianos, chiquitos, hasta los enanitos, ¿no? Ahí nacieron los chinos, ojos celestes, verdes, color caramelo, marrón, color de cabello rubio, negro, y así, ¿no? Las diferentes formas. Dios lo puso en el espermatozoide y en el óvulo de Eva. Pero recuerde que la semilla, tú siembras una papa, vas a cosechar papa. Tú no vas a sembrar papa y vas a sembrar yuca, vas a sembrar yuca y vas a cosechar papa. Entonces, las semillas de todas, la forma del ser humano que tenemos actualmente, claro, ya el moreno es un cruce, ¿no? De blanco con el negro, el trigueño con el negro, pero las razas autóctonas, originales, digámoslo así, tenía sus semillas. Por eso que en Adán y Eva estaban las semillas. Por eso que nacieron chinos, nacieron colorados, nacieron trigueños, cobrizos, ahumados, altos, bajitos, y los diferentes rostros que tenemos. Eso Dios me lo dio. Yo le oraba y le oraba y le oraba y le clamaba a Dios, Señor, y como yo, alguna vez me preguntan, ¿y cómo yo puedo enseñar sobre este tema? Entonces fue la oración a Dios, me dio la capacidad para entender, no sé por dónde sí ese Dios me lo revela, pero no son cosas diferentes, ¿no? Como ahora muchos falsos apóstoles decían tonterías. Por ahí escuché un falso apóstol que decía que Eva no comió el fruto del árbol prohibido, sino que Eva dice se comió los 10. Imagínense, semejante mala tontería que Dios la había revelado. De eso son cosas confusas. Entonces, hermanos, un apóstol es su ministerio, pero un apóstol no puede trabajar de una forma aislada como lo hacen actualmente los apóstoles. Bueno, lo que repite tiene el apostolado, no puede trabajar de una forma aislada. Los 5 ministerios tenemos que trabajar juntos, y a eso es lo que yo estoy llevando estas enseñanzas, ¿no? Estamos viendo que hay una forma que Dios ha dejado, y esa forma esa es lo que nosotros tenemos que seguir. O sea, con un apóstol, por ejemplo, abre la iglesia, el grupo, inmediatamente, ¿quién debe entrar a trabajar? No dice el pastor. Tú que eres apóstol, que vas a ver este mensaje, ¿quién te ha dicho que tú eres el que tienes que poner el pastor? Ni es el apóstol, ni es el profeta, es el maestro, porque el maestro lo va
lo va a medir, lo va a preparar, lo va a capacitar. Por eso, aquí hay un orden jerárquico, de jerarquía, quiere decir el orden perfecto de Dios. No como ahora se llama actualmente la iglesia. El pastor quiere ser apóstol, quiere ser evangelista. No es así. Una persona que está pastoreando una iglesia, hay un contacto, hay una familia que quiere que le hagan culto en su casa, entonces inmediatamente llama al apóstol, porque el apóstol es el vaso de Dios para abrir una iglesia, no es el pastor. Pero se hace todo un desorden actualmente, justamente como dice la Biblia, pues por falta de conocimiento. Pues dice, mi pueblo fue llevado cautivo porque no tuvo conocimiento. Isaías 5:13. Tú vas a Oseas 4:6 y la Biblia dice, mi pueblo fue destruido porque no tuvo conocimiento. Tenemos que volver a la palabra de Dios. Entonces, hermano, el apóstol abre iglesias, funda, predica, lo invita a una casa o lo contacta, hace el culto y se convierten, se reconcilian, se sanan. Y hay a veces 6, 8, unos días más por ahí, y hay un grupito de 10, 15. Ya mismo el apóstol moderno, ya hermano, tú que eres de apóstol, y sigue abriendo más por ahí. No, así no es, Señor. ¿Quién le engañó? Acá tenemos la Biblia. Después que el grupo se ha formado, sea 12, 15, ahí nomás entra el profeta. El profeta, hermanos, es el ministerio que va afirmando la fe en Dios, ¿verdad? El apóstol va a predicar la palabra, les va a hablar de salvación, pero el profeta es un ministerio importantísimo porque Dios lo va a usar en su área, en descubrir pecados. El profeta trae juicio, el profeta trae bendición, el profeta descubre pecado oculto. El profeta te avisa acontecimientos que va a suceder para un tiempo prolongado, puede ser. Vamos a ver aquí, hermanos, algunas características de un profeta de Dios. Vamos a ver aquí, por ejemplo, en el libro de Números, uno de los grandes profetas de Dios, Moisés, capítulo 16. Usted sabe la historia cuando Coré a veces se rebela contra Dios, queriendo sacar a Moisés y Aarón y ponerse él como líder. Se anheló el sacerdocio. Era el levita, estaba dentro del ministerio. Pero anheló el puesto de Aarón y de Moisés. Y eso, ellos no fueron elegidos, pues se les dio la gana, Dios mismo los eligió. Entonces, ¿qué pasó cuando Coré, Datán y Abirán, dice, más 250 más de los príncipes de Israel se unen a Coré, o sea, lo apoyan en su rebeldía? ¿Qué sucede? ¿Qué sucedió? Mira aquí, esta es una de las características de un verdadero profeta de Dios. Número 16, versículo 28 al 35. Números capítulo 16, del 28 al 35, dice así la palabra de Dios. Dijo Moisés, Dios le dio una oportunidad a Coré, no quisieron, no iremos, Dios, Moisés lo mandó a llamar, no quisieron, o sea, estaban totalmente endemoniados. Y dijo Moisés, en esto conoceréis que Jehová me ha enviado para que hiciese todas esas cosas y que no las hice de mi propia voluntad. Escucha bien. Si como mueren todos los hombres, murieren estos, o sea, Coré, todos sus séquitos que se habían rebelado contra Dios, o si ellos, al ser visitados, siguen la suerte de todos los hombres, Jehová no me envió. Mira este el reto que hizo Moisés. Es un profeta de Dios, un profeta genuino. Mas si Jehová hiciese algo nuevo, mire, él está hablando como hombre, pero con toda la unción de Dios. Mas si Jehová hiciese algo nuevo, y la tierra abriere su boca y los tragare con todas sus cosas,
y descendieren vivos al Seol, entonces conoceréis que esos hombres irritaron a Jehová. Esa es la palabra, hermano, de Moisés. Miren, ni acabó él de hablar esas palabras cuando sucedió lo que él estaba hablando. Es un profeta de Dios. Hay muchos que te asustan, te hablan palabras y nunca sucede, ¿no? Acá el profeta habla y sucede. Y aconteció que cuando cesó él de hablar todas estas palabras, se abrió la tierra que estaba debajo de ellos, abrió la tierra en su boca y los tragó a ellos, a sus casas, a todos los hombres de Coré y a todos sus bienes. Y ellos, con todo lo que tenían, descendieron vivos al Seol, y los cubrió la tierra, y perecieron en medio de la congregación. Y todo Israel, los que estaban en derredor de ellos, huyeron al grito de ellos, porque decían: no nos trague también la tierra. Miren, hermanos, ya ese es un profeta de Dios. Ahora hay muchos que se hacen llamar profetas, Dios no les habla. ¿Cuántos hermanos pastores en pecado? ¿Cuánta gente libre que están haciendo lo malo? Dios manda lo envía el profeta, y yo te voy a mostrar por la Biblia. Cuando Jeroboam estaba haciendo lo malo, cuando el rey David estaba haciendo lo malo, cuando ese falso profeta Ananías estaba haciendo lo malo, vas a ver tú cómo Dios lo envió y lo que sucedió. 35. También salió fuego de delante de Jehová y consumió a los 250 hombres que ofrecían incienso. O sea, los 250 príncipes, dice, del pueblo de Israel, que apoyaban la rebeldía de Coré. Inmediatamente, hermano, Dios respaldó al 100% a Moisés. Es un profeta de Dios. Pues un apóstol no puede trabajar aislado. Eso no es de Dios, hermano. Puede tener ministerio de apóstol, no digo que no, pero estás errado, estás caminando por tu propio lado. Tenemos que unirnos, los maestros, los profetas, los apóstoles, los evangelistas y los pastores, para trabajar en equipo, como dice la palabra de Dios. Pero tú no puedes trabajar aislado, seas apóstol o dice que eres profeta. Por ahí vi en internet dice un profeta que está internado en el monte, como 8 o 9 años. Dios no te manda que estés metido en el monte. Si eres profeta de Dios, Dios te va a llevar donde hay necesidad. ¿Cuántos pastores evangelistas hay en adulterio que están en pecado? Hermanas que están en pecado haciendo lo malo. Ahí te va a enviar Dios para que saques a la luz a ese hombre y se arrepienta. Ese es el trabajo del profeta. En ese tiempo, hermano, todo el mundo dice al Señor que va a ser en naciones mentirosas. Este es un profeta de Moisés, profeta de Dios. Ahora te muestro otro profeta para que tú veas. ¿Dónde están esos profetas ahora? ¿Dónde están? Jeremías. El juicio. Había un falso profeta en el tiempo de Jeremías que estaba trayendo falsas profecías, o sea, engañando a la iglesia, al pueblo de Israel. Ahí dice, falsa profecía de Ananías, Jeremías capítulo 28. Voy a hacerlo más sintético, porque todo el capítulo 28 habla sobre esto. Voy a subir desde el 12 al 17 para avanzar tiempo, que es el tema del ministerio del profeta, es un ministerio bien profundo. Hizo que enseñar, hermano, con mucha paciencia, demostrando aquí, allá, aquí, allá, aquí, allá, para que usted quede bien seguro y consolidado sobre este tema. 28:12 Jeremías. Después que el profeta Ananías rompió el yugo del cuello del profeta Jeremías, vino palabra de Jehová a Jeremías diciendo: ve y habla a Ananías diciendo, así ha dicho Jehová, yugo de madera rompiste, quebraste, mas en vez de ellos haré yugos de hierro, porque así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, yugo de hierro puse sobre el cuello de todas estas naciones para que sirvan a Nabucodonosor, rey de Babilonia, y han de servirle, y aún también le he dado las bestias del campo. Entonces dijo el profeta Jeremías al profeta Ananías: mira el juicio de Dios. Es el profeta de Dios. Ahora, oye Ananías, Jehová
no te envió, y tú has hecho confiar en mentira a este pueblo. Por tanto, así ha dicho Jehová: he aquí que yo te quito de sobre la faz de la tierra, morirás en este año, porque hablaste rebelión contra Jehová. Y el mismo año murió Ananías, en el 7º año. Ese es profeta de Dios. Este hombre estaba teniendo falsas profecías, estaba engañando al pueblo, y aquí también hay un montón de falsos profetas. República Dominicana, Haití, todos esos lugares. Entonces, ¿dónde son los profetas de Jehová? Este es profeta de Jehová. Estaba engañando, lo envió Jehová a Dios, y ¡pum!, morirás. Y murió. Ese es profeta de Jehová. Bíblicos. Vamos a ver, hermanos, que también un profeta anuncia acontecimientos para el futuro. Y sucede. Tiene que suceder. Isaías capítulo 7. Isaías es un tremendo siervo de Dios. Profetizó acerca de la Virgen María. Mire, años antes que naciese María, antes que Jesús naciese, viniese a su vida. Dice Isaías 7:14: por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel. Está hablando de la Virgen María. Mire, después de cuantísimos años se cumplió esta profecía. Pues para el profeta de Dios trae juicio. Se ha movido Moisés, se ha movido el caso de Jeremías. Trae juicio de Dios y la persona puede morir. Vamos a ver otro caso de otro profeta de Dios en Segunda de Reyes. Hermano, qué lindo, la Biblia está en nuestras manos y nadie nos puede engañar. Si te engañan es porque no conoces Biblia. Por eso te estamos enseñando. Mire la visión de un profeta de Dios. Vamos a ver los dos profetas, tanto Elías como Eliseo. Vamos a ver. Segunda de Reyes capítulo 1 versículo 9. Luego envió el rey Ocosías a él, o sea, Elías, un capitán de 50 con sus 50, el cual subió a donde él estaba, y aquí que él estaba sentado en la cumbre del monte. Y el capitán le dijo: varón de Dios, el rey ha dicho que desciendas. Y Elías respondió y dijo al capitán de 50: si yo soy varón de Dios, descienda fuego del cielo y consúmate con tus 50. Y descendió fuego del cielo que lo consumió él y a sus 50 inmediatamente. Oye, hermano, uno lo lee, hermano, y a veces temblamos. Mire, hermano, la labor de un profeta de Dios. La labor de un profeta de Dios. 11. Volvió el rey a enviar a otro capitán de 50 con sus 50, y le habló y dijo: varón de Dios, el rey ha dicho así, desciende pronto. Con qué osadía quizás este capitán, hermanos, pues se presentó delante del siervo de Dios. Estaba Dios ahí vivo a través de Elías. Y le respondió Elías y dijo: si yo soy varón de Dios, descienda fuego del cielo y consúmate con tus 50. Y descendió fuego del cielo y lo consumió él y a sus 50. Inmediatamente, hermano. Vamos a ver otra labor de los profetas de Dios, el juicio de Dios. Eso traen los profetas verdaderos. Ya Eliseo había recibido la doble porción del Espíritu Santo. En Segunda de Reyes, capítulo 2, dice, versículo 18 al 25.
Segunda de Reyes, capítulo 2, 18, 25. Y cuando volvieron a Eliseo, que se había quedado en Jericó, él le dijo: ¿no os dije yo que no fueseis? Y los hombres de la ciudad dijeron a Eliseo: he aquí, el lugar en donde está colocada esta ciudad es buena, como mi señor ve, mas las aguas son malas y la tierra es estéril. Entonces él dijo: traedme una vasija nueva y poned en ella sal. Y se la trajeron. Y saliendo él a los manantiales de las aguas, echó dentro la sal y dijo: así ha dicho Jehová: yo sané estas aguas y no habrá más en ella muerte ni enfermedad. Y fueron sanas las aguas hasta hoy, conforme a las palabras que habló Eliseo. Después subió de allí a Betel, y subiendo por el camino, parece que Eliseo era medio calvo, probablemente, Dios lo permitiría, ¿no? Y subiendo por el camino salieron unos muchachos de la ciudad que comenzaron a burlarse del profeta de Dios. Mire hermano, por eso, mira, acá por eso tenemos la Biblia, hermano, la regla, diciendo: calvo, sube. ¿Qué más le dirían? Que eso no le agradó al profeta de Dios, ni a Dios le agradó. Y mirando él atrás, los vio y los maldijo en el nombre de Jehová. Y salieron dos osos del monte y despedazaron de ellos a 42 muchachos. Hermano, uno lee esto, hermano amado. Usted dirá: pues esos fueron los profetas en el Antiguo Testamento. Yo te muestro en el Nuevo Testamento. Vamos a Hechos capítulo 5. Así como Dios usó a Eliseo, a Elías, a Moisés, también Dios lo usó a Pedro. Hechos capítulo 5. Pero cierto hombre llamado Ananías, con Zafira su mujer, vendió una heredad. O sea, él había prometido vender su chácara y dar el dinero para que se comparta con los hermanos pobres. Eso fue su petición, y él mismo se comprometió. Pero luego que vendió la chacrita, dice que sustrajo del dinero sin saber el apóstol Pedro. Veamos la historia. Y sustrajo del precio, sabiéndolo también su mujer. Sustraer quiere decir agarrar. Vamos a poner un ejemplo: que lo vendió por 50,000 soles de chacra, y él se cogió 10,000 y solamente dio 40. Un ejemplo, algo así más o menos sucedió con Ananías y Zafira. Pero ellos prometieron dar todo para la obra de Dios. Por eso, hermano, cuando uno promete, hay que cumplir. Porque Dios, hermano, Dios no es juego. Dios no es juguete. Y dijo: y sustrajo de precio, sabiéndolo también su mujer, y trayendo solo una parte, la puso a los pies de los apóstoles. Y dijo Pedro a Ananías: ¿por dónde se lo descubrió? ¿Por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo? Pedro no fue profeta, pero por dónde se lo descubrió. Y sustrajeses del precio de la heredad, reteniéndola, no se te quedaba a ti, y vendida no estaba en tu poder. ¿Por qué pusiste eso en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Pastor Pedro, yo voy a vender mi chacra, hermano, yo voy a dar todo el precio de la chacra, lo voy a dar para la obra de Dios. Él mismo se comprometió delante de toda la iglesia. Vamos a ver qué sucedió. Nuevo Testamento, época de la gracia. Usted va a decir: no, Jeremías, Moisés, Elías, Eliseo, su buena ley. No. Te estoy mostrando en Hechos, capítulo 5. Al oír Ananías esas palabras, cayó y expiró. O sea, murió al instante en el pleno templo, en la misma iglesia, murió. Y vino un gran temor sobre todos los que le oyeron.
Y levantándose los jóvenes, lo envolvieron y sacándolo lo sepultaron. Pasado un lapso como de 3 horas, me imagino pues que estaban en ayuno, porque un culto no demora pues 3-4 horas, ¿verdad? Pasado un lapso de 3 horas sucedió que entró su mujer, no sabiendo lo que había acontecido. Entonces Pedro le dijo: dime, ¿vendisteis en tanto la heredad? Y ella dijo: sí, en tanto. O sea, ella sabía perfectamente digamos, ese robo que hizo su esposo, porque ella tenía de ver, ella una buena esposa, honesta, ¿verdad? Mi amor, no es así, tú has prometido todo a la iglesia, no hagas eso, amor. O sea, debía haberlo amonestado a Zafira, ¿no? Hacerle recordar que estaba mal lo que estaba haciendo, pero se puso de acuerdo, o sea, solapó el pecado de su esposo. Y Pedro le dijo: ¿por qué convinisteis en tentar al Espíritu del Señor? He aquí a la puerta los pies de los que han sepultado a tu marido y te sacarán a ti. Al instante ella cayó a los pies de él y expiró, y cuando entraron los jóvenes la hallaron muerta y la sacaron y la sepultaron junto a su marido. ¿Ve? Muchos dicen: no, que el profeta, eso fue en la ley, que ya en la gracia ya no es así, que en la gracia de Dios tiene misericordia. No, aquí vemos a Pedro. ¿Cómo, hermano, con el poder de Dios? ¿Cómo con el poder de Dios, hermano, mueren esos 2 personajes? Por eso, hermanos, tenemos que tener mucho cuidado, hermano. Hay que conocer la Escritura. Cuando Pablo también estaba predicando en un cierto lugar, dice que había un mago que le contradecía a Pablo. Pablo le mandó un juicio. He aquí, no verás la luz por un tiempo. Inmediatamente este hombre quedó ciego. Inmediatamente, hermano, el tiempo de la gracia, porque Pablo también era profeta de Dios. En la época de la gracia, hermanos, ese hombre quedó ciego. Por eso, hermano, cuando es un profeta genuino de Dios, mientras que un profeta, hermano, te estás metiendo con Dios mismo. Mire, también hay profecías de los profetas que nos anuncian cosas para el futuro. Estamos viendo el caso de Isaías cuando profetiza acerca de la Virgen María, pero también cuando vamos a otra profecía, el profeta Isaías profetiza acerca de Jesucristo. En Isaías capítulo 53, 4 al 7, vamos a leer, eso está hablando de Jesucristo. Miren, se cumplió después de años, pero ya está escrito la profecía. Igual la profecía también que hay, ¿no ves? En Ezequiel 38 sobre Gog y Magog, China y Rusia, de lo que va a suceder en la Tercera Guerra Mundial. Miren, miles de años atrás está profetizado. Quizás ni mismo Ezequiel entendió a qué se refería. 53, 4 al 7, libro de Isaías. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por sus caminos, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca.
esta profecía se cumple una vez cuando Jesucristo entrega su vida por nosotros, por la humanidad. Mire, ser profeta te puede traer mensajes de Dios para el futuro, a 5, 10 años, 20 años. Dios puede traernos a través del profeta mensajes directos al momento, como caso, por ejemplo, ¿no? de Moisés, ¿no? Juicio inmediato al momento. Lo de Moisés, lo de Jeremías, lo de Eliseo, lo de Elías, juicios al momento. Adelante, hermano. Por eso, cuando conocemos la palabra de Dios, ¿verdad? Nadie nos puede engañar. Ahí se conoce verdaderamente un profeta de Dios cuando vemos que lo que habla se cumple al instante. Puede ser juicios o también juicios al momento, o también Dios descubre pecados ocultos de ese personaje. Vamos a ver aquí, por ejemplo, en 2 Samuel, cuando David adultera, manda matar al esposo de Betsabé, y él, después que mató al esposo de Betsabé, se casa y pensaba ya que Dios no lo había visto, porque así hay muchas personas, ¿verdad? Hacemos lo malo y después pensamos que Dios no nos ve. Dios sí nos ve. Vamos a ver aquí cómo Dios envía al profeta Natán y descubre el pecado oculto que había hecho el rey David. 2 de Samuel, capítulo 12. 2 de Samuel, coja su espada. Estamos hablando sobre el tema cómo se administra la iglesia del Señor actualmente. Dice, Natán amonesta a David. Natán era profeta de Dios. O sea, hay un pastor que está en pecado, Dios lo envía. Quizás en el tiempo quizás después de Israel solamente era una nación, pero en ese tiempo Dios puede traer profetas de cualquier país del mundo. De cualquier parte del mundo Dios puede traer un profeta y te van a tocar la puerta. Usted, la señora Luzmila Jurado, Valladolid, sí, Señor. Usted es el Señor, sí, sabe, Dios le habla, Dios le revela. Tu nombre, tu apellido, el barrio donde vives, la calle, el número. Llega y te toca la puerta. Vamos a ver acá. 2 de Samuel, capítulo 12. Voy a leer 1 al versículo 2 de Samuel, capítulo 12, 1 al 13. Dice así. Estamos viendo las características, cómo actúa un profeta, cómo Dios usa a un profeta, con milagros terribles, con descubrimiento de pecados ocultos, con anuncios. Jehová envió a Natán a David, y viniendo a él le dijo, ya el Señor le había hablado a Natán todo lo que David había hecho, o sea, Natán sabía todo, pues ya Dios le había revelado. Él vino a David con una parábola para ver cómo reaccionaba David. Le dijo, había dos hombres en una ciudad, el uno rico y el otro pobre. El rico tenía numerosas ovejas y vacas, pero el pobre tenía más que una sola corderita, que él había comprado y criado y que había crecido con él y con sus hijos, juntamente, comiendo de su bocado y bebiendo de su vaso, durmiendo en su seno, y lo tenía como a una hija. Y vino uno de camino al hombre rico, y éste no quiso tomar de sus ovejas ni de sus vacas para guisar para el caminante que había venido a él, sino que tomó la oveja de aquel hombre pobre y la preparó para aquel que había venido a él. Entonces se encendió el furor de David en gran manera contra aquel hombre y dijo a Natán era el profeta, vive Jehová que el que tal hizo es digno de muerte. Miren lo que dijo David, con su propia boca se estaba condenando. Y debe pagar la cordera con 4 tantos, porque hizo tal cosa y no tuvo misericordia. El 7, ese es el profeta de Dios.
Entonces dijo Natán a David: tú eres ese hombre. Así ha dicho Jehová, Dios de Israel: yo te ungí por rey sobre Israel y te libré de la mano de Saúl y te di la casa de tu señor y las mujeres de tu señor en tu seno. Además te di la casa de Israel y de Judá, y si esto fuera poco, te hubiera añadido mucho más. ¿Por qué pues no tuviste en poco las palabras de Jehová, haciendo lo malo delante de sus ojos? A Urías Eteo heriste a espada y tomaste por mujer a su mujer, y a él lo mataste con la espada de los hijos de Amón. Por lo cual ahora no se apartará jamás de tu casa la espada, por cuando me menospreciaste y tomaste la mujer de Urías Eteo para que fuese tu mujer. Así ha dicho Jehová: he aquí yo haré levantar el mal sobre ti de tu misma casa, y tomaré tus mujeres delante de tus ojos, y le daré a tu prójimo, el cual yacerá con tus mujeres a la vista del sol. Porque tú lo hiciste en secreto, mas yo lo haré delante de tu Israel y a pleno sol. Entonces dijo David a Natán: pequé contra Jehová. Y Natán dijo a David: también Jehová ha redimido tu pecado, no morirás. Hermanos, ¿cuántos pastores sinvergüenza que están en pecado? ¿Cuántos pastores que andan mal delante de Dios, haciendo lo malo delante de los ojos de Dios? ¿Dónde están los profetas? ¿Dónde están los profetas? Ya, este es un profeta de Dios. Este es un profeta de Dios. Descubrió el pecado de David y le trajo juicio. Nadie sabía, solamente David, Joab y un criado del palacio sabía. Pero el resto nadie más sabía. Quizá también la mamá de Betsabé mandó matar al esposo de Betsabé para que ella quede viuda, y se casó con él. O sea, la torta quemada lo pintó con colorante, ¿no? Para aparentar bonito. Se casó legalmente, ¿no? Se casó con David. Pero él lo mandó matar al marido de ella. Esto hizo el rey David. Y pensaba David que con casarse ya se acabó todo. Ante los ojos de los hombres nos escondemos. Ante los ojos de papá, de mamá, ante los ojos del esposo, de los hijos, de los vecinos, de la familia nos escondemos. Pero ante los ojos de Dios, ¿dónde nos podemos esconder? ¿Dónde? No hay lugar donde nos escondamos. Este es un profeta de Dios. Esto es un profeta de Dios. Vamos a ver acá otro profeta. Y la hora se va rapidito. Cuando Dios trae juicio al rey Acab, ahí Dios envía a Elías. Tremendo. Estos son profetas manos de Dios. Aquí está. Acab y la viña de Nabot. Este rey Acab quería, dice, la viña, hay que decir chacra, pues, ¿no? La chacra, una heredad. Su mujer, Jezabel, que era una impía y una hija del diablo, lo mandó matar a Nabot. Dice que dijo, mandó una carta, o mandó testigos falsos y que lo acusen a Nabot y lo maten los pedradas. Y así lo mataron. Y el rey acá sabiendo eso, y se va a tomar posesión de la heredad, ahí donde Dios le envía a Elías. Primera de Reyes, capítulo 21. ¿Qué dice? Primera de Reyes, capítulo 21, versículo 17. Mire, hermano, cuál es el trabajo de un profeta. Es un tremendo trabajo, hermano. Por eso que un profeta es necesario en una iglesia evangélica. Es necesario, indispensable. Los 5, ¿no? Pero el profeta pues tiene un trabajo muy especial. Lectura entonces, 21, versículo 17 hacia adelante. Entonces vino palabra de Jehová a Elías, Tisbita, diciendo: levántate, desciende a encontrarte con Acab, rey de Israel, que está en Samaria. He aquí, él está en la viña de Nabot. Elías no sabía nada. ¿Qué le dijo Dios a Elías? Anda, allá, ahí está el rey Acab en la heredad de Nabot, ahí. Y le dieron los datos exactos. Por eso Elías llegó y lo encontró. Porque Dios le habló. Es un profeta de Dios.
He aquí él está en la viña de Nabot, a la cual ha descendido para tomar posesión de ella. Y le hablarás diciendo, así ha dicho Jehová, no mataste y también has despojado. Y volverás a hablarle diciendo, así ha dicho Jehová, en el mismo lugar donde lamieron los perros la sangre de Nabot, los perros lamerán también tu sangre, tu misma sangre de su mujer iba a morir igualita. Y acá dijo Elías, me has hallado, enemigo mío. Él respondió, te he encontrado porque te has venido a hacer lo malo delante de Jehová. He aquí yo traigo mal sobre ti y barreré tu posteridad y destruiré hasta el último varón de la casa de Acab, tanto el siervo como el libre Israel. Y pondré tu casa sobre como la casa de Jeroboam, hijo de Nabot, y como la casa de Basa, hijo de Abías, por la rebelión con que me provocaste esa ira y con que has hecho pecar a Israel de Jezabel. También ha hablado Jehová diciendo, los perros comerán a Jezabel en el muro de Jezreel. El que de acá fuere muerto en la ciudad, los perros lo comerán, y el que fuere muerto en el campo, lo comerán las aves del cielo. Mire, hermanos, ese es un profeta de Dios. Ahora hay un montón de profetas, pero mentirosos. El profeta, Dios le habla donde tú vivas. Vivas en la Puna, vivas en Rusia, en Estados Unidos, en Alemania, en China, en Japón. Ahí también Dios, ahí llegas. Porque Dios te va a decir qué distrito, qué barrio, qué pueblo, caserío, la calle, número, dirección, nombre, apellido. Y aún hasta el número de celular, bueno, en ese tiempo no había celular, pero ahora hay celular. Hasta el número de celular te puede dar de la persona. Dios conoce todo. ¿Dónde los podemos esconder? En ningún lado. Esto, hermano, son los verdaderos profetas que deben de actuar en este tiempo. Estaremos continuando mañana, hermano, el día jueves, la segunda parte, porque son temas muy amplios. Hoy hemos sacado la primera parte del tema, cómo se administra la iglesia evangélica en ese tiempo de la gracia, según la palabra de Dios. Hemos visto ya el trabajo de los apóstoles, ahora estamos viendo el trabajo de los profetas. Es indispensable un profeta de Dios, sí o sí tiene que haber. Bueno, gracias al Señor. Entonces, bendiciones. Soy el ministro de Dios, Pascual Gambo Álvarez, desde Huancayo, Perú, para el mundo entero. Bendiciones. Bueno, vamos a estar hablando por las ofrendas, hermano, pues ya 8:30. Padre bueno que estás en los cielos, te damos la gloria y la honra en esta noche, Señor. Gracias, Padre, una vez más por tu presencia. Gracias, Señor, por tenernos en tu casa, Dios mío, Señor. En esta noche bendice las ofrendas, Señor. Derrama tus bendiciones, Padre bueno, en todos tus hijos, Señor. Toda esta familia, Señor. Benítez Jurado, toda esta familia, Señor. Paitán Jurado, acuérdate de Jimmy Flores, acuérdate, Señor, de César Ramos. Acuérdate, Señor, toda esta familia que aquí congregan. Acuérdate también de Manuel Martínez y todos tus hijos también allá, Señor, en Miluchaca. Comparte esta ofrenda con los huérfanos, viudas y pobres, Señor. Dios del cielo, en el nombre de Jesús te lo pedimos y te lo imploramos en esta noche, Señor. Gracias, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Me olvidó de cortar. Me he cortado y se estoy grabando.